Damos gracias a Dios por el privilegio de una vez más abrir su palabra y aprender a pensar como Dios piensa. El día de hoy tenemos un tema muy importante. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Estamos en episodio 9 de los pensamientos de Dios. Quiero comenzar con un versículo de 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y gracias a Dios por esto. Cuando nosotros pensamos en por qué Jesús vino al mundo, hay varias cosas que pueden venir a la mente. Pero lo más probable es primero pensamos, Jesús vino para salvarnos. La encarnación de Cristo es una de las verdades más impresionantes en toda la Biblia. ¿Por qué es que Dios quiso tomar forma humana y vivir entre nosotros? Seguramente todos pensamos en la obra de salvación que Cristo hizo por nosotros. Él murió para que nosotros podamos vivir. Pero si vemos toda la Biblia, hay varios aspectos de por qué Cristo vino a este mundo, y es importante no ignorar ninguno de ellos. Hay más de 20 versículos sobre ese tema, y el día de hoy quiero ver 7 razones de esos versículos por los cuales Jesús vino al mundo y tomó carne humana. Debo mencionar también que tengo un video sobre la teología de la encarnación de Cristo. Tendré una tarjeta aquí que pueden dar clic y abajo un enlace para ver el video, si quieren aprender más sobre ese tema. Pero el día de hoy quiero limitarnos a los pasajes que mencionen específicamente por qué Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo y en la Biblia encontramos varias razones. No quiero debatir el día de hoy sobre cuál es más importante, porque ninguno de esos están en oposición. Debemos buscar la armonía entre todo. Por ejemplo, Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Eso vemos claramente. Pero todas las demás razones son parte de la voluntad del Padre. Así que vamos a ver uno por uno cómo estos se relacionan entre sí. Y viendo esas conexiones, espero que podamos apreciar aún más lo que Jesús ha hecho por nosotros. Quiero ver esos 7 puntos del por qué Jesús vino al mundo. Primero, para hacer la voluntad del Padre. Segundo, para enseñarnos de su verdad. Número 3, para salvarnos. 4, para vencer el pecado y el diablo. 5, para traer división. Tal vez no estaban pensando en esto, pero está en la Biblia. Número 6, para introducirnos a la familia de Dios. Y número 7, para recibir fruto. Cada uno de estos es importante en la voluntad de Dios porque Cristo vino al mundo. Número 1, para hacer la voluntad de su Padre. Cristo declaró abiertamente que Él vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y eso lo vemos varias veces. En Juan 6:38, Cristo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también en Hebreos 10:9 dice que vino para hacer la voluntad del Padre. Aunque Cristo es igual con el Padre en todos los aspectos, se sometió como ejemplo para nosotros. Y eso lo vemos en Juan 5:30. Cristo es Dios, el Hijo de Dios. Pueden ver mi video sobre la Trinidad para la explicación bíblica atrás de la deidad de Cristo. Pero sabemos que no perdió ningún aspecto de su deidad cuando vino al mundo. Sin embargo, tomó una posición de siervo y obedeció al Padre. Y finalmente fue el Padre que amó el mundo, como leemos en Juan 3:16, y envió a su Hijo, y nos ha dado su Hijo, como dice Romanos 8:32. Eso no cambia el hecho de que Cristo amó a la iglesia y quiso entregarse por ella. Cristo no vino en contra de su voluntad, pero mientras estaba en la tierra hizo toda la voluntad de su Padre. Y eso incluye todos esos aspectos del propósito de Jesús en el mundo. Número 2 de nuestra lista es Jesús vino para enseñarnos. Ahora es importante enfatizar que Cristo es más que un solo maestro. Muchas religiones tienen sus fundadores que sencillamente enseñaron verdad y después murieron. Pero para nosotros, Cristo es nuestra vida. Somos cristianos. Él es nuestro todo.
y nosotros no estamos solamente siguiendo lo que dijo, sino tenemos vida porque Él está en nosotros y Él vive para siempre intercediendo por nosotros. Pero eso no cambia el hecho de que Cristo tomó mucho tiempo mientras estaba en la tierra para enseñar. Vemos en Lucas 4:18 varias razones. Aquí dice Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos varias cosas, veremos más tarde el de poner en libertad, pero aquí vemos que fue enviado a dar buenas nuevas y a pregonar y enseñar y predicar, y eso fue parte del propósito de Jesús en el mundo. En particular, es Cristo que nos da a conocer el Padre. Porque Cristo es Dios, Él en forma humana pudo en una manera muy especial expresar a nosotros lo que es Dios, y Él nos dio a conocer el Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Cristo viene y nos da a conocer el Padre. En Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es algo muy importante, como parte de su obra en la tierra, es manifestar a Dios, al Padre, a nosotros, para que pudiéramos tener comunión con Él. Y parte de su posición, su propósito de enseñar, fue profetizado desde el tiempo de Moisés. Moisés profetizó de un profeta que iba a venir desde entre los hermanos del pueblo de Dios, de los israelitas, para predicar. Y Juan 6:14, la gente reconoce que Cristo es el cumplimiento del profeta profetizado. Pero avanzando al número 3, Cristo también vino para salvarnos. Y eso es algo que Él dijo directamente. Mateo 20:28, Él dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para rescatarnos, para redimirnos, para dar su vida para comprarnos. Él vino para ser la propiciación para nosotros. En Juan, 1 de Juan 4:10 leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es la idea de reconciliarnos con Dios, apaciguar la ira de Dios, para que ahora podamos estar bien con Él. Y leemos en 1 de Juan 2:2 que Cristo es propiciación no solamente para nosotros cristianos, sino para todo el mundo. Y eso fue un propósito central en hacer a través de su muerte la paga del pecado, que es la muerte, para poder ser el sustituto para nosotros y darnos la vida espiritual. Dar su vida fue la única manera que pudiéramos ser salvos, dice Gálatas 2:21 y 3:21. No había otra manera para poder estar bien con Dios, como hemos visto en episodios pasados. Eso fue la única manera, fue esencial la muerte de Cristo. Y Cristo no pudo morir si no tenía un cuerpo humano. Entonces Él tenía que venir al mundo, tomar carne, vivir y dar su vida en la cruz por nosotros. La Biblia enfatiza que sin derramamiento de sangre no hay propiciación por los pecados, Hebreos 9:22. Y vemos en varios lugares que es la sangre de Cristo, precioso, que nos compra. Y la única cosa que pudiera comprar nuestras almas y salvarnos de la condenación. Y eso se conecta con el punto número 4, que Cristo vino para vencer el pecado y vencer el diablo. Sin la victoria de Cristo en la cruz y sin su victoria sobre el pecado, no había esperanza para nosotros. En 1 de Juan 3:8 leemos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también en 1 de Juan 3:5 menciona que Él vino para rescatarnos de nuestros pecados. Y eso es una parte central de su venida, que no podemos separar de nuestra salvación. El pecado
es lo que causa la separación entre el hombre y Dios. El pecado es la fuente de todo sufrimiento, todo dolor, toda la muerte es por causa del pecado. Entonces Cristo tuvo que solucionar el problema del pecado. Cristo dijo que vino para llamar a los pecadores en Mateo 9:13, Marcos 2:17 y Lucas 5:32. Y vino, leemos en Hechos 3, para convertirnos de nuestra maldad. Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios desea tener una buena relación con nosotros, y eso es solamente posible si se trata con el pecado que ha traído separación. Cristo tuvo que vencer el pecado a través de su muerte en la cruz. Tuvo que ganar la batalla con el diablo para abrir el camino para que pudiéramos una vez más estar reconciliados con Dios. Si nosotros no tenemos una solución para el pecado, no podemos tener comunión con Dios, porque Dios es santo y no puede estar en unión con el pecado. Eso nos trae también a número 5. Cristo dijo específicamente que vino para traer división al mundo. Esto nos sorprende porque pensamos que Cristo es príncipe de paz, ¿no? Pero leemos lo que dijo Cristo en Lucas 12. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Lucas 12, 49 y 51 a 53. Este es un ejemplo de la importancia de estudiar la Biblia para entender cómo piensa Dios y no permitir que nuestros pensamientos humanos controlen. Porque sí, Dios es amor. Dios nos envía paz a través de su Hijo. Pero tenemos que entender cómo lograr esto. Para lograr una armonía, para lograr una buena relación con nosotros, Cristo tuvo que tratar con el pecado. Y parte de eso es hacer división entre el pecado y la justicia, de separar los santos de los pecadores. La iglesia, la eclesia, son los llamados fuera del mundo. Cristo dijo que sus seguidores serán en el mundo, pero no somos del mundo, en Juan 17. Vamos a continuar en medio de este contexto, pero Dios nos puede guardar en santidad. Y la Biblia dice que Cristo vino separado del pecado, sin conexión con el pecado. Cristo trae paz a sus discípulos, claro, es lo que Él dijo. Pero en el mundo vamos a tener tribulación todavía. En Juan 16:33, Cristo dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una distinción ahí. Los seguidores de Dios estamos en el mundo y podemos tener paz en Cristo, pero el mundo tendrá sus aflicciones. Entonces, en medio de esta lucha espiritual en la cual estamos, sí podemos tener paz en Cristo, pero en el mundo, Cristo no ha traído paz al mundo todavía. Un día sí, Él va a vencer todo el mundo, va a reinar y habrá paz en todo el mundo. Pero para ahora sí hay división entre el pueblo de Dios y los seguidores del diablo. Y eso lo vemos desde Génesis 3, la separación de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Toda la humanidad está dividida. Cristo tiene que sacarnos de esta maldad y guardarnos. Un ejemplo que podemos ver es en la Biblia, cuando vemos en Génesis 19, el sobrino de Abraham, Lot, estaba en la ciudad de Sodoma. Dios quiso destruir la ciudad, pero Dios es justo. Entonces Dios sacó Lot de la ciudad primero, antes de destruir la ciudad. Entonces Dios hace división entre sus seguidores, los justos, los justificados en Cristo, y los que van a recibir la ira de Dios. En 1 Corintios 5 vemos la importancia que la iglesia, una iglesia local, trate con el pecado en medio de ellos y eche fuera el que no quiere arrepentirse. Hay necesidad de separación porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que Cristo quiso decir cuando decía que iba a traer separación. Lo vemos también en la profecía en Lucas 2. Cuando Jesús vino al templo la primera vez como bebé, vino un hombre llamado Simeón. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María,
He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Nuestra respuesta a Cristo revela nuestros corazones. Él es el señal para caída y para levantamiento. Los que reciben a Cristo reciben la vida, y los que lo rechacen, la ira de Dios está sobre ellos. Cristo hace división entre todas las personas. Número 6. Cristo vino para introducirnos en la familia de Dios. El propósito del perdón de Dios no es solamente para escapar del infierno. Dios quiere transformarnos para que otra vez podamos estar en comunión con Él. La mente es reconciliación con Dios, que otra vez podemos ser hijos de Dios. En Gálatas 4:4-5 leemos: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es un gran privilegio. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso realmente es el fin que Dios buscaba. Dios quiso enviar a su Hijo sí para tratar con el pecado, sí para salvarnos, para que otra vez pudiéramos conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna, según Juan 17:3. Y esa relación es lo más importante para nosotros y lo que Dios desea más para nosotros. La enseñanza que Cristo trajo a este mundo, la victoria que Él ganó sobre la maldad, su sacrificio por nosotros, la separación del pecado, todo eso tiene un fin: prepararnos para entrar en la familia de Dios y tener una relación para toda la eternidad con Él. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Sí, Cristo vino para salvarnos, con un fin de unirnos con Dios, de tener esa comunión para siempre. Pero quiero también enfatizar, número 7 en nuestra lista, que Cristo vino a este mundo para recibir fruto. Él sí está deseando algo de nosotros. No podemos comprar la salvación, no podemos ganar la salvación, pero una vez que estamos en la familia de Dios, hay algo que Dios espera de nosotros. En Marcos 12, Cristo dijo una parábola, y en esa parábola, un hombre que representa el Padre estableció una viña. Y a su tiempo, dice Marcos 12:2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Sabemos que en la parábola rechazaron el hijo, igual como los judíos rechazaron a Cristo y lo mataron. Pero no debemos perder el propósito por lo cual el Padre lo envió. El Padre estaba esperando algo. No estaba esperando una paga, pero sí fruto, lo que era el propósito de la viña. Todos nosotros tenemos un propósito para nuestra existencia. Debemos dar gloria a Dios. Debemos cumplir con nuestro propósito para estar en la tierra. En Juan 15:8 leemos que dar fruto es lo que glorifica al Padre. El fruto no es nuestro, es lo que Cristo produce en nosotros. Es el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22 y 23. Todas las características de Cristo, su amor, su paz, su mansedumbre, su benignidad, deben estar en nosotros. Y si están en nosotros, todo el mundo puede ver a Cristo en nosotros. Eso es lo que glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Para esto fuimos destinados desde antemano. En Romanos 8:28 sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Pero, ¿qué es el bien? En versículo 29, este bien es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Esa es la obra que Él está haciendo ahora mismo en nosotros, los que hemos confiado en Cristo. Y para esto Cristo vino al mundo. No solamente para una cosa, sino para toda esta obra, finalmente de transformarnos, de hacernos sus hijos, y para que pudiéramos vivir una vida con fruto espiritual. En conclusión, debemos dar gracias a Dios, los que hemos creído en Cristo, los que somos salvos, por todo lo que Jesús hizo. Es una multitud de cosas, pero con el fin de no solamente rescatarnos del infierno, no solamente quitar ese peso de culpa de pecado que estaba sobre nosotros, sino transformarnos.
Nosotros no debemos ser egoístas con lo que Dios ha dado, sino realmente vivir la realidad de lo que Él espera de nosotros, que pudiéramos vivir en santidad, glorificando a Dios, siendo bendición para los demás, porque Cristo nos ha transformado. Debemos apreciar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y debemos buscar agradarle a través de una vida conformada a la imagen de Cristo. Espero que meditar en esas verdades nos ayude a realmente vivir como Cristo vivió, haciendo la voluntad del Padre, separada del pecado, enseñando la verdad y viviendo para el bien de los demás. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que puedan estar conmigo en la semana que viene para aprender sobre el perdón según la Biblia. ¿Qué realmente significa perdonar a alguien más? También está abajo de este video en la descripción el enlace que mencioné sobre la encarnación de Cristo y su deidad si quieren aprender más de por qué Jesús vino al mundo. Es un gran privilegio que tenemos nosotros de estudiar la palabra de Dios, de seguir cada día aprendiendo más de Él y pensando como Él piensa. Es algo que no debemos guardar para nosotros mismos. Debemos hablar de Cristo y compartirlo con los demás. Les animo a compartir ese video con alguien más que quiere aprender de Cristo. Dejando un comentario o poniendo una me gusta ayuda también para esparcir la palabra de Dios para un mundo necesitado. Espero verles en la semana que viene para un video más y hasta entonces sigamos pensando los pensamientos de Dios.